que tener aprobada esta materia de introducción a la contabilidad. Entonces, si vos regularizás introducción a la contabilidad, podés empezar a rendir, podés empezar a cursar contabilidad 1. Pero no vas a poder rendir el día de mañana contabilidad 1 si es que antes no tienes aprobada introducción a la contabilidad. Eso es lo que llamamos el régimen de correlatividad, o de cursado o para rendir los exámenes finales. Si vos llegaste a quedar libre en introducción a la contabilidad, ¿qué dijimos? No vas a poder cursar contabilidad 1. Ahora, si vos te quedas libre y te presentas en los exámenes finales en condición de alumno libre, ahí tenés 2 exámenes, primero la parte práctica y después de la parte teórica. Si lo llegas a aprobar, entonces tenés aprobada introducción a la contabilidad. Y si tenés aprobada la materia de introducción a la contabilidad, por más que la hayas aprobado como alumno libre, ya está aprobada. En consecuencia, eso sí te habilita a cursar contabilidad 1. Se ve lo que estamos comentando, se queda claro el tema de lo que es el concepto de correlatividad. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, quedó claro, profe. Sí, perfecto, gracias. Profe, entonces, ¿la otra semana no tenemos clase? Nosotros, teoría no. Esta es nuestra última clase de teoría. En práctica entiendo que sí, porque están terminando de hacer los parciales. Entiendo que están terminando de hacer los parciales, ¿sí? O sea, que esta es la última de todas y esta es la última y ya después En vienen los teoría. finales y todo. Correcto. Teórica, sí. Esta es la última de teoría, ¿sí? La semana que viene calculo que deben estar terminando de cursar, de ver los trabajos prácticos para terminar el trabajo práctico número 8. Ahí, de acuerdo a la comisión que van cada uno de ustedes, ahí les van a ir diciendo la profe o el profe si están terminando o si van a tener clases adicionales. Eso es la semana que viene. La semana que viene, el viernes es 9 de julio, feriado nacional, y a partir del 12 de julio, que es el lunes siguiente, empiezan las 2 semanas de receso que no hay actividad. Y después de las 2 semanas de receso, creo que en la última semana de julio, ahí vienen los parciales. O sea que las clases teóricas las terminamos hoy, por lo menos en mi comisión, creo que las otras también, y la semana que viene terminan el cursado de los trabajos prácticos y ahí terminamos el dictado de la materia. Es en este cuatrimestre. Bien, profe. ¿Y sabe cuándo arranca el segundo cuatrimestre? Si encuentro por acá te puedo decir, no lo tengo presente, pero calculemos, el turno de examen debe estar empezando en la primera semana de agosto, a finales de la primera semana de agosto. De ahí hay 2 semanas más o menos entre los turnos y la inscripción. Así que yo estimo que o está empezando la última semana de agosto, primera de septiembre, pero no la tengo mal en la fecha. Eso ya lo vamos a publicar cuando habilitemos en la plataforma, en la parte del dictado de contabilidad 1, ahí ponemos la fecha, pero más o menos es en esa fecha. También, y ya que consultaste, nosotros tenemos, todas las facultades tienen lo que se llama el calendario académico. Calendario académico es cómo se distribuye durante todo el año el dictado, no de cada materia en particular, sino para todas las materias. Ahí está cuando son las mesas de exámenes en la de agosto, el turno especial si es que va a haber, cuándo empiezan las clases del segundo cuatrimestre, cuándo termina, cuáles son los recesos, cuáles son los feriados. Eso se llama calendario académico y eso lo puedes buscar en la página web de la facultad, que debe andar en algún lado por ahí, calendario académico. Esa es la expresión y ahí te aparece la resolución con esto que estamos comentando. Bien, bien, gracias. No, gracias a vos. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Bien, vamos a ver y repasar un poco lo que ya fuimos viendo. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. La materia, y ustedes lo van a buscar en el programa, tiene 5 unidades. Y las 5 unidades, que ahora la vamos a ir repasando y haciendo foco en unos temas muy puntuales, que eso tenemos que tenerlo bien claro. 5 unidades. La unidad número 1, empezamos hablando de lo que eran las organizaciones.
Empezamos hablando en esta unidad de los bienes, los dividimos en bienes libres, bienes económicos. Ya sabemos que toda la materia, lo que hacemos foco y que nos interesa son los bienes económicos, ¿sí? Bienes económicos que se utiliza en todo el intercambio de operaciones y actividades que realizamos en cualquier tipo de organización. Después de los bienes económicos, hablamos de la función de producción, es aquella que te indica cuáles son los elementos que se deben, o cuáles son las variables que se deben tener en cuenta o considerar para la producción, ya sea de bienes o de servicios. Y luego hablamos de lo que son los bienes como objetos tangibles corpóreos y los servicios, que son esas prestaciones que se hacen en un montón de actividades. Nuestra actividad profesional está dentro de lo que serían los servicios. Actividad profesional, servicio de turismo, servicio de comercio, servicio de transporte, seguro, bancos. En líneas generales, en nuestra provincia tenemos muchas actividades fundamentalmente enfocadas a servicios. En bienes también, pero en bienes hay las actividades que están vinculadas a la agricultura, a la minería, pero fundamentalmente a distintos tipos de servicios. Y después hablamos de organizaciones, que en su momento hicimos el comentario. El concepto de organizaciones lo vas a ver con bastante detalle en principio de administración. Allá han dado el concepto, las características, el enfoque sistémico, eso es importante, de las organizaciones, y las dividimos a aquellas organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Y cuando tocamos el tema de fines de lucro, ahí entró el primer tema que nos va a ir dando vuelta en todas las contabilidades, el concepto de lucro. Cuando hablamos del concepto de lucro, lo damos como sinónimo de ganancia, es decir, esa actividad económica que uno va a hacer en su microemprendimiento o empresa pequeña, mediana o grande, con el objeto de obtener una ganancia, una rentabilidad, un beneficio, un lucro. Son palabras relacionadas entre sí. Ahora, y nos preguntamos ahí, ¿y qué es el lucro? ¿Cómo obtenés vos el concepto de ganancia? Y ahí vinculamos, y ahí aparecen los dos importes que vinculamos. Primero, la venta. Y a partir de ahí se moviliza todo lo siguiente. Y el concepto de venta es central porque estamos hablando, y ahí ya lo vinculamos con otro tipo de organización, que es la empresa. Y la empresa tiene por objetivo vender. Sí o sí, ese es el corazón de la empresa, realizar la venta. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de lucro, relacionamos dos variables: el precio al cual la empresa vende esos bienes o servicios, menos lo que cuesta a la empresa obtener ese bien o ese servicio. ¿Correcto? Si yo vendo lapiceras, bueno, yo esta lapicera la vendo en 10. Ahora, si yo esta lapicera, ¿de dónde la obtuve? Y acá yo tengo dos posibilidades. O se la compré a un proveedor mío, en ese caso estoy hablando de una empresa de tipo comercial, o yo me dedico a fabricar esta lapicera, ¿sí? O lo vendo porque se lo compré a un proveedor, ahí estamos hablando de una actividad de tipo comercial, yo la compro para revender, para mí esto es un bien que luego lo voy a vender, o yo compro todos los insumos o todos los elementos para fabricarla. En los dos casos, el concepto es exactamente igual. Yo esta lapicera, ya sea que yo la compre o yo la fabrique, la voy a vender. ¿En cuánto? En 10. Y para saber si yo gano o si pierdo en esa operación, tengo que ver si yo la compro, cuánto es lo que me cuesta comprarla, y si yo la fabrico, cuánto es lo que a mí me cuesta fabricarla. ¿Correcto? Esto que nosotros compramos la lapicera para luego venderla, nosotros la identificamos en la contabilidad como el costo de la venta, es decir, cuánto me cuesta este artículo que yo lo voy a vender. En cambio, cuando yo lo fabrico, eso se denomina el costo de producción. En realidad es costo de producción y venta, porque lo fabrico y luego lo voy a vender. Entonces, el lucro-beneficio es la diferencia entre el precio al cual yo vendo este producto menos lo que me cuesta o comprarlo o fabricarlo. Si yo tengo la prestación de un servicio, supongamos que tengo una empresa de turismo y vendo pasajes aéreos y cobro una comisión, vendo paquetes turísticos, vendo alojamiento, vendo quizás tengo convenios con restaurantes, yo presto un servicio. Es decir, viene una persona, turista o local, y me
contrata a mí porque quiere hacer una excursión, supongamos a Cafayate. Perfecto. Entonces, ¿yo qué le doy al cliente? La excursión sale tantos pesos, precio de venta. ¿Correcto? Y a eso lo voy a comparar contra el costo que yo tengo como empresa de prestar ese servicio. Y yo como empresa de turismo tendré costos, por ejemplo, el sueldo de los empleados, si tengo empleado, seguramente el costo de servicio de internet de banda ancha, seguramente tendré el costo de los servicios del local físico donde estoy o todos los costos vinculados a comercio digital, a comercio electrónico. Y eso yo determino y hago una planilla y puedo sacar cuánto me cuesta el servicio. Entonces, el precio de venta menos el costo, ya sea de vender bienes o prestar servicio, es lo que a mí me genera este concepto de lucro o beneficio. Y la empresa, que es el organismo o la organización que realiza esta actividad, es una organización que tiene por objetivo obtener un beneficio o lucro, pero que tenga responsabilidad social y que sea sustentable en el tiempo. Ese es un concepto hoy bastante aceptado con respecto a esta parte de un tipo particular de la organización. ¿Por qué hablamos de las organizaciones con fines de lucro y sin fin de lucro? Porque después, cuando veamos en la unidad número 3, sabemos que la contabilidad, si bien nosotros la vamos viendo, muchas de las contabilidades daría la impresión que está orientada a empresas, esto se aplica a cualquier tipo de organización, con y sin fin de lucro, privada o pública, cada uno con sus particularidades, pero el concepto es exactamente el mismo. Y esta unidad termina dando la primera aproximación de lo que es el concepto de capital, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista económico y el punto de vista contable. Por supuesto que lo que nosotros tratamos en todas las unidades es el contable. ¿Y qué es capital contable? Activo menos pasivo. ¿Correcto? Bien. Esto era lo que vimos en la unidad número 1. En la unidad número 2 ya introducimos el tema de contabilidad. Ya introducimos el concepto para saber qué es la disciplina, qué finalidades o funciones tiene, cuál es el objeto de hacer la disciplina, un poco breve de la historia, los segmentos o partes que tiene la contabilidad, y ahí entramos ya a apuntar a lo que es el objeto de la contabilidad, y lo va a ver en toda la contabilidad de la carrera. Es generar informes para que los usuarios de la información tomen los datos de esa información y tomen decisiones en función a esa información. Entonces, en esta unidad, nosotros dimos un concepto de contabilidad que era el enfoque que daba uno de los autores, Fowler Newton, autor argentino, en donde daba las características. Y si nosotros tuviéramos que reducirla a su misma expresión, como para dar un concepto de contabilidad, y procesar datos para generar información, para tomar decisiones desde el punto de vista patrimonial. Por supuesto, lo que yo te digo es una síntesis, vos vas a tener que ir y repasar un poco más de lo que es esto que estamos diciendo, pero básicamente es eso, es procesamiento contable para generar informes para que un usuario de la información contable tome eso a los efectos de que pueda tomar decisiones. Y en este punto empezamos a introducir, cuando hablamos de segmentos son los distintos tipos de partes de la contabilidad que tenemos. La financiera, la de gestión, la vinculada al Estado, la socioambiental, es decir, que tenés distintos segmentos de la contabilidad y todo lo que vemos en contabilidad, por supuesto, lo tenés aplicado a esos segmentos. Un punto, y acá eso sí vamos tomando nota, es, por supuesto, tenemos que tener una conceptualización de la contabilidad. Tenemos que saber cuáles son los segmentos que tiene los distintos segmentos que tiene la contabilidad. Y un tema importante acá, el tema de teoría contable. Teoría contable. Hay que saber qué es la teoría contable, qué es la teoría contable normativa y qué es la teoría contable doctrinaria. Cuando hablas de la palabra doctrinaria, lo tenéis que asociar a autores que elaboran contenidos de una determinada disciplina. Esa es la teoría doctrinaria. Y es la primera que surge
temporalmente con respecto a la contabilidad, porque después que se ha trabajado, se ha elaborado, se ha discutido y demás la teoría contable doctrinaria, o sea, de los autores, luego se va a generar lo que llamamos teoría contable normativa, que es la teoría que nosotros utilizamos a los efectos de, entre comillas, manejar o gestionar la contabilidad, pero surge por las normas. Entonces, si yo te digo, bueno, históricamente, ¿qué tenés? ¿Doctrina primero o norma y doctrina? ¿Qué es lo primero que surge? Autores, doctrinas, que son lo que históricamente han ido desarrollando los contenidos conceptuales de la disciplina. De ese contenido conceptual de la disciplina, luego la teoría contable normativa que puede ser disposiciones, resoluciones, y fundamentalmente la RT, que es la doctrina normativa contable específicamente nuestra. Ahí están las disposiciones con respecto a la contabilidad. O sea que no vas a encontrar teoría contable normativa que no tenga base en lo que es la teoría contable doctrinaria. Entonces, primero son los estudiosos de la disciplina los que van generando el conocimiento contable, y luego las normas contables van tomando de ese contenido qué es lo que se va a aplicar. Esta diferencia es importante que la tengamos claro. Nosotros en esta materia lo que intentamos dar es teoría contable doctrinaria. Es decir, vincular a esa teoría con los autores. Y después, en muchas de las contabilidades que siguen, ahí sí vas a ir viendo lo que llamamos la teoría contable normativa. Eso es con respecto a lo que es teoría contable. Y aquí, en esta unidad, nos da pie a ver la primera norma contable que nosotros vamos a ver en nuestra disciplina. Y por ahí, a modo de comentario, dentro de todo lo que es el ámbito de nuestra profesión, están los que son, trabajan mucho lo que es la teoría contable normativa de los autores, conocimientos, se desarrolla, se analiza, se compara, y después están los que elaboran esas normas. Por eso nosotros en esta materia, normas contables, que es la que vamos a comentar ahora, vemos muy poquita. En la contabilidad 1, muy poquita. Pero en la 2 y la 3 es todo norma. O sea que toda la materia, la contabilidad 2 y la contabilidad 3, es exclusivamente norma contable. Entonces recordemos que las normas contables es teoría contable, pero tomando algunas de las partes que la teoría contable normativa ha elaborado. Para decirlo, la teoría contable doctrinaria es la que escribe todo de todo, vinculada a la contabilidad. En cambio, la teoría contable normativa, de todo lo que se escribió, va tomando qué es lo que se va a disponer a utilizar con respecto a la contabilidad. Y acá surge la RT16, que la vas a ver ahora, la vas a ver en la contabilidad que sigue, y en realidad en muchas de las otras contabilidades. La RT16 es histórica en Argentina, esta RT es del 2001, porque en ese momento te estoy hablando de 20 años para atrás. Se generó todo un movimiento a nivel internacional de globalización, y el impacto que tuvo dentro de la globalización es afectar justamente el tema de nuestra disciplina. Y a partir de ahí se empezó a generalizar el uso en todo el mundo de lo que son las normas contables internacionales. Entonces en Argentina, a partir del 2001, no solamente nosotros, a nivel mundial, todos los países empezaron a llevar su teoría contable normativa que vaya en concordancia con esto que eran las normas internacionales de contabilidad. Acá, a modo de comentario, nosotros, Argentina, como país a nivel latinoamericano, tiene un fuertísimo, mucho desarrollo conceptual de la contabilidad por los autores que han escrito. Sí, tiene mucho desarrollo, mucho reconocimiento
en nuestra disciplina y nosotros como país. Por eso es que cada vez que surgían aquellas normas internacionales, había toda una discusión interna a nivel país de si la adoptamos, no la adoptamos, la mejoramos. En definitiva, hoy, después de 20 años, todos los países, estamos incluidos, estamos orientados a lo que son estas normas que se utilizan en todo el mundo. ¿Cuál es el sentido? Que esto, al ser unas disposiciones que están orientadas a emitir informes, y esos informes van a ser usados fundamentalmente y a nivel internacional por inversores, que todos los países tengamos las mismas normas, de modo tal que la información que genera la contabilidad en base a estas normas las podamos comparar, las podamos comparar y podamos utilizarla en cualquier lugar del mundo. Eso es un poco la idea de lo que es las normas internacionales. Nosotros en Argentina tenemos muchas normas y eso lo vamos a ver, reitero, en la contabilidad 2 y 3, vinculado a esto que te comento. Y en la RT16, ahí cerramos, sigo en la RT16. La RT16 es el marco conceptual. Todas las normas contables, incluso las normas contables internacionales, la norma que da pie a todas las que siguen después, es lo que se llama el marco conceptual, que es el marco sobre el cual se va a desarrollar todo el contenido normativo de contabilidad. En el caso de Argentina, en la RT16, y ahí van surgiendo un montón de aspectos. Así que esta RT, yo te diría que lo primero que deberías hacer en la RT, léela entera. Deben ser 5 o 6 hojas, entera. Lee todo despacio, pero la tenés que leer. Y después de ahí empezamos en esta unidad 2 a ver dos cositas. Primero, los usuarios de la información contable. Ahí te van a definir cuáles son los usuarios en general, cuál es lo que llamamos usuario tipo 2, proveedores e inversores, eso lo vas a encontrar ahí. Y el segundo aspecto que sí lo vas a tener que estudiar, porque esto sí entra en los exámenes finales, es los requisitos de la información contenida en los estados contables. La primera aclaración que hacemos conceptual es que hay que tener claro que la RT16 y todas las que siguen después son normas contables, ¿correcto? Bien. Ahora, y esto te lo voy a relacionar cuando enseguida veamos lo que son las etapas del proceso contable. Son normas contables orientadas hacia los informes contables. Nosotros sabemos que los informes contables están al final de la tercera etapa. Pero nosotros en esta contabilidad, en la contabilidad 1, bastante en la contabilidad 2, no hacemos hincapié no tanto en los informes contables, que es la etapa 3, sino en el proceso, que es la etapa 2. Y las normas contables, prácticamente todas están orientadas no tanto a proceso, porque el proceso, la base conceptual del proceso, históricamente, como ya lo vieron ustedes, es partida doble y se sigue siendo exactamente igual. Las variaciones patrimoniales es exactamente igual. La ecuación patrimonial dinámica es exactamente igual. O sea que la parte del proceso en sí no ha tenido modificaciones y eso se viene explicando en tal lugar. Por eso es que donde sí se hace hincapié es en los informes contables, que es la salida que tenemos en la tercera etapa. Entonces, las normas contables, y eso es conceptualmente importante que lo tengamos claro, están orientadas a cuando tengamos que generar los informes contables. Por eso, acá dice requisitos de la información contenida en los estados contables, que es la tercera etapa del proceso. No te dice, y bueno, vas a encontrar en la RT16, cómo tenés que hacer la registración contable. No te dice que va al debe, no te dice que va al AB, no te habla de ecuación patrimonial, no te dice nada de eso. No, porque va orientada no a la registración, sino a la exhibición. Pero sí habla en los requisitos de la información contenida de estados contables, estos conceptos que luego sí los puedes aplicar en algunos casos puntuales vinculados a la registración. Te vas a esto, que es mucho más genérico, y puedes llegar a definir. Reitero, la 16, RT16, no te va a decir cómo hacer la registración contable, sino que te va dando elementos de base para todo este proceso. Y lo último que termina en esta unidad número 2 son los distintos tipos de contratos. En los contratos hay que ver cuáles son, en qué consiste el contrato, cuáles son las partes, si es oneroso, o sea, hay que pagar, o es gratuito,
Y luego luego lo vamos a aplicar cuando haya que registrar algunas operaciones en particular. Esto es lo que tenemos que saber el contrato. ¿Por qué? Porque tú lo vas a ver en otra materia que tienes en la carrera vinculado a los derechos. Y ahí sí vas a ir viendo, estos aspectos referidos a contratos específicos. Bien. Acá, a ver, déjame ver un segundo. Y acá entramos también en el Código Civil y Comercial. Y ahí entramos en obligaciones estrictamente normativas a través de un código que contempla algunos aspectos vinculados a nuestra materia y empieza a partir del artículo 320 hablando de quiénes son los sujetos que están obligados o no a llevar contabilidad, cómo debe ser llevada esa contabilidad, cuáles son los libros que tenés que llevar, cómo tenés que llevar esos libros, qué es lo que no puedes hacer en esos libros, durante qué tiempo tenés que guardar esos libros. Todos son esos pocos articulitos que eso sí lo tenés que recontramanejar con respecto a el modo de llevar contabilidad. Porque ahí te da todo el marco normativo de base para hacer la contabilidad, quién la tiene que hacer y cómo se debe hacer. Y acá, en algún punto dentro, antes que hablamos de los usuarios, acá también hablamos en esta unidad el concepto de personas jurídicas y personas humanas. Dentro de las personas jurídicas tenemos personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Las públicas las citamos y esas personas jurídicas públicas también hacen contabilidad, pero en otra contabilidad que lo vas a ver en otra materia. Nosotros acá hacemos hincapié en las personas jurídicas privadas. Y de esas privadas, con o sin fines de lucro. Llamarle sociedad, llamarle asociación, llamarle fundación, llamarle mutuales, llamarle consorcio de propiedad horizontal, cualquiera de todas esas personas jurídicas privadas, por la disposición del código, están obligados a llevar contabilidad. Y ahí hacemos, en esta unidad también hablamos de lo que son las personas jurídicas privadas, las sociedades. Y acá necesitamos saber cuáles son los tipos societarios, porque en la contabilidad que sigue, el segundo práctico de contabilidad 1 está referido justamente a la registración contable de los asientos de apertura de sociedades. Entonces ahí tenemos que saber cuáles son los distintos tipos de sociedades y la responsabilidad que tienen esos socios en esas sociedades y detalles con respecto a la constitución, y con eso ahí estaríamos. Acá viene la unidad fuerte, la unidad que tiene mucho desarrollo, es una unidad que tiene aspectos que lo vas a ver de acá hasta el día que te jubiles, porque esto está vinculado a todo lo que es los elementos que nosotros necesitamos manejar a los efectos de registrar contablemente y generar los informes. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, el concepto de patrimonio. Y acá, si vos vas a cualquier bibliografía, los libros viejos de contabilidad, estoy hablando del libro de hace 20, 30, 40 años, hablaban de activos y pasivos. Activos como bienes y derechos a cobrar y pasivos como deudas. Hoy tenemos un enfoque bastante más amplio porque tiene otro sentido el concepto. ¿Siguen siendo bienes y derechos? Sí, pero no es un bien por sí solo o derechos por sí solo. No, son aquellos bienes o derechos de que de alguna forma, en forma directa o en forma indirecta, van a generar beneficios que el ente controla. Ese es el sentido, el concepto de lo que son los activos. Pasivo, obligaciones que de alguna forma el ente va a tener. Entonces, cuando nosotros estamos analizando cualquier tipo de hecho u operación, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿esto es activo? Para saber si es un activo, entras en la conceptualización y eso lo vas a ver en el RT16. En el RT16 te dice cuáles son los activos, valor de cambio, valor de uso, a qué se considera, qué es lo que no hace falta tener en cuenta para ser activo,
con pasivo igual. Entonces, toda esa conceptualización de lo que son los activos y pasivos lo encontramos en la RT16. Y acá presentamos en esta unidad, yo te diría lo central de esta y todas las contabilidades, el concepto de variación patrimonial. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros necesitemos analizar para luego registrar un hecho o una operación, lo que te preguntas es, y esa es la secuencia que lo vamos a ver en la unidad 5 enseguida nomás, lo que te preguntas es cuál es la variación patrimonial, si tienes un movimiento de activo y pasivo y cuál es el efecto que tiene. Absolutamente toda la contabilidad y cualquiera que sea, gira alrededor de este punto. ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es el efecto? Buscar las cuentas y ese es el registro. Y esas variaciones patrimoniales, sabemos que las básicas 4, aumento y disminución de activo, aumento y disminución de pasivo, con su efecto correspondiente, directo en el caso del activo, sube el neto, inverso en el caso del pasivo, sube pasivo, baja el neto, baja pasivo, sube el neto. Y siempre recordemos que cuando estamos hablando de lo que es el patrimonio neto, nosotros lo vinculamos con el concepto de riqueza. Mayor patrimonio neto quiere decir que tenemos mayor riqueza. Menos patrimonio neto, menos riqueza. Y después están las variaciones patrimoniales simultáneas. Si son del distinto signo, quiere decir que no te modifica el patrimonio neto. O sea, conversión permutativa, no sos ni más rico ni menos rico, exactamente igual. Y después está la que tiene distinto signo y ahí sí te genera un resultado. Y eso luego se hace toda una elaboración que la fuimos viendo paso a paso para llegar a elaborar lo que llamamos la ecuación patrimonial dinámica. Y es lo que vos estás viendo en el práctico 7 y el práctico 8, a los efectos de ir viendo cómo haces esa registración, tomando como base los movimientos que están hacia la izquierda o hacia la derecha de la ecuación patrimonial dinámica. Como son los primeros prácticos que estás haciendo, hasta que adquiere la mecánica, después la contabilidad que sigue, al toque te sale en cuál es el movimiento y que pones al debe y que pones al haber. Y eso da lugar a lo que es las técnicas de registración, fundamentalmente la partida doble, que es ese doble registro que tenemos como balanceante. Bien, a ver, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún puntito hasta acá? Que haya quedado con dudas. Hasta acá estamos. Sí, profe, sí se va entendiendo todo. Sí. Perfecto, gracias. Seguro, cualquier duda la vamos consultando. Importante que esto lo tengamos bien clarito. Vas a solucionar un montón de problemas el día de mañana con las otras contabilidades. Y luego, en la unidad número 4, es y presentamos las etapas del proceso contable. Entonces, nosotros presentamos el proceso contable como tres etapas, por algunos autores que tienen alguna diferencia en cuanto a las etapas y a los nombres, pero para nosotros lo planteamos simple. En los documentos, etapa 1, etapa 2, haces un proceso, que ahora lo repasamos, y la etapa 3, haces lo que es el objeto de la contabilidad, que es generar los informes contables. En el punto 1, todo lo que es la documentación comercial. Ahí hay que saber el nombre de los documentos, quién lo emite, quién lo recibe, cuántas copias se realizan, si ese documento es susceptible de registración contable o no. Esto lo vimos acá. Lo primero que deberías entrar es a la página de AFIP para ir viendo cuáles son los distintos tipos de documentos. Y esto lo vamos a volver a retomar cuando veamos en Contabilidad 1 ya las operaciones específicas, porque ahí vamos a introducir el concepto de IVA, que acá no lo hemos planteado, y eso te genera una modificación, por supuesto, en la registración. Hoy, el 2 de julio, está pendiente una modificación de la registración de los responsables inscritos monotributistas con respecto al IVA. Hay un tema ahí de ajustar el sistema. Capaz que cuando vamos a cursar Contabilidad 1, esto ya está modificado
y te lo vamos a plantear cómo habría que hacer esta modificación y cuál es el impacto que tiene en la contabilidad. Y acá yo te diría, al margen que nosotros lo podemos ver o no, yo te diría que tenés que avanzar, digamos, en las búsquedas individuales de otras cuestiones vinculadas a la documentación comercial digital. Aquí quiero decir, acá deja anotado por ahí, busca lo que es el concepto de factura electrónica. Deja anotado ahí de buscar qué es IE-check, cheque electrónico. No va a cambiar a lo que ya sabemos de cheque, pero ahí te tenés que fijar que cuando se emiten esas particularidades que lo vas a encontrar en cualquier página de banco o en el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué? Porque en líneas generales toda la documentación comercial de a poco va a ir desapareciendo la documentación en papel y te vas a quedar con los documentos digitales. Entonces hay cada vez más posibilidades de que el día de mañana todo lo que manejes es absolutamente digital, no papelería, ¿sí? Con lo cual, el sistema de clasificación, de registro y de almacenamiento y seguridad y resguarda va a ser distinto, porque una cosa es que yo tenga una caja acá y guarde papeleta, y otra cosa es que yo tenga los documentos donde, en la compu, donde, o en qué soporte físico voy a tener que hacer el archivo de esa documentación. ¿Qué es lo importante? Entonces, eso es con respecto a los documentos comerciales, ¿sí? Y esos documentos comerciales entramos en la segunda etapa. La segunda etapa, si nosotros lo tuviéramos que definir, una palabrita, registración. Eso es lo que hacemos básicamente en la segunda etapa. ¿Y qué es registrar? A ver, abro la pregunta y si alguien tiene el micrófono, lo puede abrir. Decime, ¿qué quiere decir registrar? Asentar. Bien, asentar. ¿Dónde? ¿Dónde? En el libro diario. Perfecto. Genial. Libro diario. Entonces vos cuando hablas de registración contable, automáticamente lo asocias al libro diario. Y yo para el libro diario, para asentar el libro diario, tengo que tener las cuentas para hacer el correspondiente asiento. Eso es la registración. Entonces, cuando yo recién te comentaba, las normas contables en general poco hablan de la registración. Casi todas están orientadas a la tercera etapa, que es generar los informes contables. Entonces, cuando vos hablas de generar informes contables, ahí ya no estás registrando, eso ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Ahora, ¿para qué registras? Para luego generar los informes contables. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de en la etapa 2 es registrar. En la etapa 3 es informar. El resumen de lo que has registrado. Y reitero con este concepto, la mayoría de las normas contables están orientadas a la tercera etapa, que es la etapa de informar. Me detengo un minutito en esta tercera etapa. Nosotros en esta contabilidad de la tercera etapa apenas la nombramos. Cuando vayas a contabilidad 1, ahí sí ya vamos a trabajar un poquito más con lo que es la tercera etapa y ahí te vamos a decir cuáles son los informes, cuál es su estructura, para qué sirven y nada más. En la contabilidad, esa era la 1. En la contabilidad 2, hay de estos, aparte de hacer registración contable, algo vas a ver de los informes contables, porque la registración que haces en la contabilidad 2 está orientada a los informes contables, y ya te explico cómo. Y en la contabilidad 3, ahí sí vas a dedicarte a hacer los informes contables. O sea que en la contabilidad 3, que vos realizás los informes contables, ahí ya no estás enfocado en registrar, porque ya lo hiciste, sino que estás enfocado en emitir esos informes contables. Entonces, en la etapa 2, registración. Para eso, ¿qué necesitas? Cuentas. En la etapa 3, ahí ya no haces registración, ahí haces los informes contables. Y para hacer los informes contables también necesitas cuentas, pero no son las mismas cuentas que usas en la registración, sino que son las cuentas que van resumiendo la información. Porque el informe contable es información sintética y resumida. Y te cierro la idea.
Nosotros en esta contabilidad empezamos a aprender a registrar, a hacer asientos en libro diario, primeros asientos. En la contabilidad que sigue vamos a hacer asientos más específicos de activos y pasivos y fundamentalmente cómo determinamos los resultados de la empresa. ¿Cómo sabes si ganas o perdés? A través de lo que es la registración contable. Eso se ve en la contabilidad que sigue. Y ahí vamos viendo operaciones vinculadas a los activos y pasivos y del patrimonio neto, y ahí haces todo registración contable, es decir, libro diario. Cuando nosotros estamos en la tercera etapa, que es generar los informes contables, cuyo primer informe contable es el que se denomina estado de situación patrimonial y es el que te indica cuáles son tus activos, cuál es tu pasivo y cuál es tu patrimonio neto en ese momento. Y lo que nosotros hacemos en la contabilidad ahí, y acá viene una palabrita importante, es medir los activos y los pasivos a los efectos de generar esos informes. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo este aparatejo, que sea el que sea, y este aparatejo para mí es un bien, obvio, tangible. Pero no es un bien de consumo, es un bien de producción que yo lo utilizo en mis actividades. Yo este aparatito lo compro, supongamos, hoy, 2 de julio. Acá tengo la factura digital por la compra de este control. Veo la fecha, veo la operación, y acá hoy dice 100 pesos. Cuando llegue al final del año y estoy por generar los informes contables, entre otros aspectos, dentro del activo aparecerá el grupo de los bienes de uso y dentro de ese grupo va a estar este aparatito. Ahora, este aparatito yo lo compré en julio, pero los informes contables van a ser emitidos a fin de año, supongamos 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando llega ese 31 de diciembre? Vamos a sacar nuestros activos y vamos a medir este bien al 31 de diciembre. ¿Cómo lo medís? Eso lo vas a ver en la contabilidad 2. Nosotros en la contabilidad 1 te vamos a decir, bueno, los criterios para medir los activos en determinados momentos de la vida del ente, fundamentalmente cuando se emiten los informes contables, te decimos cuáles son los criterios de medición, pero no te decimos este activo, cuál de los criterios vas a usar. Eso lo vas a aprender en la contabilidad 2. Ahí sí vas a ir viendo activo, grupo por grupo, cómo tenés que hacer la medición. ¿Por qué te hablo de esta palabra medición? Porque la palabra, en realidad, la palabra que se va a utilizar, o se sigue utilizando, es la palabra valuación. Nosotros, cuando a vos te hablan de evaluación, vos lo tenés que tomar como sinónimo de medición. ¿Y qué es? Darle una medida en unidades monetarias de este bien, siguiendo un criterio que te damos desde la contabilidad. Y eso, reitero, lo vas a ver en la contabilidad 2. Entonces, cuando vos vas a la contabilidad 2, vas a analizar los activos y pasivos que tenés al final del ejercicio y hay que ir viendo si este activo lo tenés porque lo compraste hace un mes, 2 meses, lo compraste hace 5 años, cualquiera sea la fecha, hay que ver qué medición le damos. Es decir, cuánto es la medición en unidades monetarias de este bien a la fecha de cierre de ejercicio, a la fecha en que realizas los informes contables. Eso es medir activos y pasivos. Entonces, eso es lo que llamamos de la medición, es para generar los informes contables para luego los usuarios utilicen los mismos. Entonces, etapa 2, registración contable. Para la registración contable, ¿qué necesitas? Cuentas, los libros y la técnica. La etapa 3, generar los informes contables. ¿Qué necesitas para generar los informes contables? Normativa contable que te dicen cómo deben ser preparados esos informes contables. ¿Qué haces en esos informes? ¿Cuándo haces esos informes contables? Normalmente a final del año. Cuando digo normalmente, quiere decir que no en todos los casos es así. Hay entidades que la tenés que hacer en forma mensual, en otras trimestral, pero lo normal o general es a fin de año. O sea que yo durante todo el año fui haciendo registración contable, etapa 2, libro diario, plan de cuenta, ecuación patrimonial dinámica, y al final del año
al final del año, todas las organizaciones que llevan contabilidad deben generar esos informes contables. Nosotros en esta contabilidad llegamos y terminamos el balance de sumas y saldos. El balance de sumas y saldos es el pie de inicio para luego generar los informes contables. Entonces, en esos informes contables, el concepto que está dando vuelta por detrás de la emisión, de elaborarlo, es cómo los medís, cómo los evaluás a esos activos y pasivos al final del ejercicio. Bien, y cerrando con el tema de la registración, tenemos métodos que son balanceantes y métodos no balanceantes. Nosotros utilizamos el método de partida doble, que balancea, porque tenéis un registro a la izquierda, a la derecha, debe haber, y siempre deben ser iguales. Y los medios de registración, hablamos de los medios manuales, los medios electrónicos, pero en realidad hoy sabemos que se utiliza en forma genérica, prácticamente todo es vía electrónica. Bien, eso es con respecto a la unidad 4. Y la última unidad que tenemos en la materia es la que estuvo vinculada a lo que son las cuentas, tema central. Así como la unidad número 3 estaba vinculada a patrimonio, esta unidad número 5, el tema cuenta es central. Ya te cuento un poco cuáles son los contenidos que después van a entrar en los exámenes finales. Cuenta, el concepto de cuenta, clave, clasificación de cuentas, perfecto, los criterios de clasificación, sobre todo la clasificación según su naturaleza o según su contenido, la estructura de tu plan de cuentas, recordar cuáles son los requisitos para elaborar el plan de cuentas y sobre todo lo conceptual. El plan de cuentas es toda esa red de información que yo quiero elaborar y yo iré asignando los nombres de aquellos conceptos vinculados a la gestión de la organización o de la empresa que los titulares del ente necesiten conocer a los efectos de gestionar. Se elabora el plan de cuentas, el tema del plan de cuentas los codificamos. ¿Por qué? Porque si nuestra contabilidad es estrictamente electrónica, las cargas que nosotros hacemos, o sea, los asientos que vos haces en forma manual, en la forma electrónica, no cargas cuentas, sino códigos. Entonces vos pones el número, el sistema busca en la base de datos ese número a qué cuenta es, y en pantalla vos ves las dos cositas, es el código y obviamente el nombre de la cuenta. Eso es la codificación. Y todas las cuentas de una empresa están dentro del manual, ahí está listado todas las cuentas que se utilizan, para qué se utilizan estas cuentas, el nombre que se le asigna, cuándo va al debe, cuándo va al haber y cuál es el saldo de esa cuenta. Es decir que todo el tema cuenta es un tema central. Hay muchas cuentas que debes conocerlas, aunque por ahí te falte el contenido para saber qué representan, eso lo vas a ir viendo a medida que vas avanzando en las contabilidades. Y en paralelo a las cuentas, los libros de contabilidad, libro diario, libro mayor, y si es un sistema indirecto, los subdiarios y los submayores. Y la secuencia de la registración, comprobante, diario, mayor general y balance de suma y saldo. Y el indirecto es subdiario de las operaciones principales, las operaciones que son secundarias, directo al diario, después del diario todo se mayoriza y todo pasa al balance de suma y saldo. Y esa es una pregunta que había dejado el martes pasado. ¿Por qué es necesario la mayorización? ¿Por qué debo mayorizar? Porque necesito reordenar el movimiento de todas y cada una de las cuentas de los asientos que yo hice en el libro diario. Porque el libro diario, al ser cronológico, vas haciendo operación por operación, por tanto, mezclada. Toda mezclada. ¿Ah? Si yo quiero saber, bueno, este mes cuánto compramos de mercaderías, y va a tener que entrar a buscar asiento por asiento para ver dónde está, ¿no? ¿Qué haces? Cada asiento lo vuelcas al libro mayor, el libro mayor tiene el nombre de la cuenta, entonces yo voy ahí y ahí yo sé que esa cuenta, ahí están los movimientos, al debe y el haber, que te va a ir y el saldo que te va a ir indicando. Y todas esas cuentas que vos tenés en el libro mayor, luego confeccionas un base suma y saldo que es simplemente el listado de todas las cuentas con sus respectivos debe y haber y el saldo correspondiente. Y este balance de suma y saldo es el punto de partida para entrar a elaborar los informes contables que te lo vamos a presentar en contabilidad 1 y luego lo vas a elaborar en la contabilidad
3. Este balance de suma y saldo, como vimos la semana pasada, si bien es una planilla de trabajo a los efectos de colaborar con el control, hay muchos errores que este balance de suma y saldo no detecta. Bien. Bueno, con esto hicimos un resumen de lo que vimos en la materia a través del contenido en cada una de esas de las distintas unidades, y con la idea de salgo de acá, con la idea de haber hecho un recorrido de la materia. Vamos a ver los temas centrales, y son los temas que yo te los pongo en el orden que te van a ir apareciendo en los exámenes finales. En los exámenes finales, sí o sí, vas a tener cuentas. Cuando digo cuenta, incluye conocer la cuenta, clasificación de cuenta, saber cuándo las cuentas van al debe, cuándo van al haber, cuándo es el saldo, qué saldo tiene, los grupos de cuentas, que nosotros le hemos llamado rubros o grupos de cuentas del activo. Tiene que tener perfectamente identificados todos los rubros, perfectamente tener identificados qué cuentas van a cada uno de esos rubros, tanto de activo como de pasivo y de patrimonio neto. Eso es con respecto a cuentas. Los patrimonios, manejo total y absoluto de lo que es concepto de activo, concepto de pasivo y las variaciones patrimoniales. Ahí tenés entre estos dos puntos, te puedo decir que tenés fácil el 40-50% de la nota al final. Por eso son temas que hay que verlo con bastante profundidad. Entonces ahí tenés cuentas y lo que es patrimonio. Ahora estaba pensando en registración, en patrimonio. Y a partir de ahí, las preguntas, que son los temas que fuimos tocando ahora unidad por unidad, son los temas que en los exámenes finales aparecen como opciones múltiples o para completar o hasta quizás para desarrollar. Ya comento enseguida cómo es el tema del examen final. En cuanto a normativa, que un poco ya lo comentamos, sí o sí, Código Civil y Comercial, artículo 320 en adelante. Uno por uno. Sí o sí, RT16. Activo, pasivo, variaciones patrimoniales, también está la 16. Y solamente los usuarios, la evolución contable y los requisitos, atributos y restricciones de la información contenida en los estados contables. Eso es con respecto a la RT16 y el Código Civil y Comercial. Más la bibliografía que está en plataforma, que es la que ya comentamos, contrato, cuenta, libros, patrimonio, creo que son todas. Eso con respecto a contenidos. ¿Cómo es el examen final? El examen final se hace por videollamada y la plataforma. Es decir, para rendir, aparte, tenés que tener en cuenta el tema de los plazos, ¿sí? El tema de los plazos. Son 48 horas antes de rendir el examen. Tienes que inscribir. Se genera, me imagino que debe generar una constancia el sistema, y ahí quedas anotado en la planilla de examen, el acta de examen que se llama, y rinden sí o sí solo los que están ahí. Punto. Ahí no hay otra forma. Se te va a mandar el link, tenés que entrar 15 minutos antes. Nuestros exámenes suelen empezar a las 18 horas, o sea, 15 minutos antes ya está el link para que ingreses a la sala. Cuando ingresas a la sala, se te pide la identificación, tenés que presentar tu documento, tenés que estar con cámara. Entonces, cuando decimos con cámara, quiere decir que o tenés una compu, y la compu ya tiene incorporada la camarita. Opción 2, si no tienes la camarita en la compu, tenés la compu y puedes conectar a través de un puerto USB una camarita, ya estamos viendo. Y si de última no tenés, vas a tener que rendir con el celu, con la camarita y la compu. O sea que sí o sí, ya tenemos que ver en pantalla para poder rendir. Eso con respecto a la cámara. Y después rendís en la plataforma. Lo mismo que fuiste rendiendo en los parciales,
En la plataforma te aparece examen final, regular o libre, eso depende de la condición. Y ahí te aparecen las preguntas y ahí vas contestando en la plataforma. Eso es con respecto al examen final. Hasta ahora, creo que no me acuerdo si el año pasado hubo un turno donde no había muchos inscriptos, creo que en ese caso que es lo que le preguntamos, fue un caso que le preguntamos, le tomamos oral, ¿sí? Porque eran pocos los compañeros, y entonces el tribunal, en vez de hacerlo por plataforma, fue oral. Caso contrario, lo más probable es que lo tengas que rendir en plataforma. Lo que sí vamos a hacer, yo calculo, una vez que tenga la fecha de los exámenes, una semana antes, vamos a hacer un taller. Un taller es para hacer como un simulacro de lo que sería el examen final, para ver cómo tenés que entrar, probar el tema de la cámara, ver cómo son los ejercicios, el tiempo que se te da, cómo se resuelve. Vamos a hacer un pequeño taller para que vamos tomando la dinámica, digamos, de lo que es rendir el examen final. Eso con el examen final. Bien, dejo abiertas las preguntas. A ver, vamos viendo qué dudas podemos tener. Pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir sus cámaras también. Profe, Catalina, entonces, sí, entonces el examen final va a ser todo por la plataforma, no se va a tomar oral como el año pasado. No, salvo que sean pocos los que estén rindiendo, quizás se tome oral. Lo que seguramente van a rendir oral son los que están en el régimen de promoción, porque ahí no van a ser más de 10, o sea que el régimen de promoción es muy probable que el segundo pase hacia oral. Y en el caso del régimen de libre, Bien, en caso, si van a rendir examen libre, supongamos que no logras aprobar el segundo parcial de la materia, entonces quedas como alumno libre. Alumno libre, tienes que anotarte para rendir en los turnos de exámenes. Fíjate los plazos, no los tengo presentes, pero son no menos de dos días antes, ¿sí? 48 horas, pero ojo con los plazos. Si el examen es un día lunes, no se te ocurra anotarte un sábado, porque cuando hablamos de plazos son plazos hábiles. Si yo rindo el lunes, olvídate sábado o domingo, tengo que tomar viernes y jueves, o sea que tenés que estar inscribiéndote por lo menos miércoles o jueves. Entonces, el sábado y domingo no cuentan como días intermedios, ¿sí? Días hábiles, primer detalle. Segundo, libre. Los alumnos que rinden libre, rinden primero la parte práctica, también por videollamada y también con la plataforma, y si apruebas, normalmente el mismo día, te damos la nota, si apruebas, superas el mínimo para rendir el alumno libre, después ingresas a la sala junto con todo lo demás que rinden en forma regular. A ver, si nosotros tenemos nuestros exámenes, yo recién decía que suelen empezar a las 6 de la tarde, 18. Normalmente tomamos a partir de las 18, casi hasta las 19, los libres. Y ahí queda un tiempo para hacer la revisión de los alumnos libres y los que se comunica todo. Y los que aprueban la parte práctica se los habilita para rendir la parte oral, que normalmente a las 8 de la noche. O sea que la mesa de examen se abre a las 6, solo con los libres, y luego los libres que aprueban entran a las 8 junto con los demás regulares. Ambos exámenes son por plataforma, ambos exámenes son con videollamada. Videollamada, no puedes tener auriculares, no puedes tener celulares, y en algunos casos verificamos que obviamente debes estar sola. Pues ya tuvimos algún problema y generó una cuestión administrativa de algún compañero, que bueno, esas cosas raras que justo había alguien por ahí. Pero bueno, detalles, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, preguntas, dudas sobre el examen, sobre la forma o sobre contenidos. Importante que manejes todos los contenidos. Dime, Victoria, te escucho. Usted había dicho, había nombrado, porque que le iba a hacer como pregunta, que eran de las normativas, del código que está en el Código Civil, el RT16, el activo, pasivo, variación patrimonial, los usuarios, el registro contable, y había dicho algo más. Los usuarios, registración contable, nada más, activo, pasivo, los usuarios y los requisitos de la información. Activo, pasivo, patrimonio 1, 2, los usuarios, y 3, los requisitos de la información contenida de estados contables. A ver, yo dije de entrada, yo te diría, léela entera la RT16, léela entera, totalmente.
totalmente. Pero estudia dos, porque eso sí entra en los exámenes, estos 3 puntos que estoy diciendo. Porque esta es base y un poco lo vas a ir viendo en las otras materias. La completamos en la contabilidad 1, pero ya que la vas a leer, léela entera como para cerrarlo al tema. ¿Ok? Bien, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Consultas? A ver, entro un minutito el chat, a ver si tenemos algo. Bien. O sea, ahí te contesté recién a Victoria, Jessica, que preguntabas, RT16, entera, leerla, pero sí hacer foco y estudiar estos conceptos que les indiqué, ¿sí? Activo y pasivo, usuarios y requisitos de información contenida en estados contables. Sobre patrimonio, que le preguntas, Valentín, unidad número 3, completa, punta a punta. Patrimonio tiene que saber todo. Del activo y pasivo, las características de activo y pasivo, las variaciones patrimoniales, todas las variaciones, cada uno de la operación, ecuación patrimonial dinámica, eso va todo. Y dentro de ahí, ya también lo comentamos ahí, dentro de este punto, la parte de los grupos correspondientes a activo y pasivo. Cuando yo hablo de grupos o rubros, caja y banco, crédito, bien de cambio, bien de uso, intangible, una descripción, qué es lo que es cada uno de esos grupos, y eso sí, preguntamos los finales, cuentas que vos podés incluir en esos bienes, en esos grupos. Que si viene de cambio, entonces le preguntamos, indique por lo menos 4 cuentas que pueden ir en bienes de cambio. Claro, si vos te acuerdas solamente de mercadería, está en el horno, tenés que saber que en bienes de cambio, depende del tipo de actividades, hay otras cuentas que están dentro del grupo. Entonces sí hay que conocerlas, ¿correcto? Bien, el tipo pasivo, ya lo dijimos. En los exámenes finales, teoría, todas las preguntas son conceptuales, no te pedimos registración, no te pedimos que va al débit, que va al haber, no, pero sí a ver, ejercicios que sí o sí suelen aparecer en los exámenes finales son variaciones patrimoniales, de cajón. ¿Y qué te pedimos en las variaciones patrimoniales? Que eso lo vamos a ver como ejercicio cuando hagamos el taller ese, una semana antes que rindamos el examen. ¿Qué te pedimos ahí? Bueno, te damos una operación cualquiera, analizar la variación patrimonial. Entonces, de entrada tenés que saber si a vos te dicen variación patrimonial, son movimientos de activo o pasivo, nada más. No vengas con el resultado positivo, no. Activo y pasivo. Efecto, bueno, eso es otra cosa. El efecto sí, que es el impacto en el patrimonio neto, y que, bueno, ahí sí puedes generar los resultados. Profe. Sí, dime, no sé quién preguntaba. Yo, profe, disculpe. Sí, es el sí. Quiero consultarle, yo entré tarde, bueno, recién entré, pero quiero consultarle, yo no sé si le habrá contestado algún alumno, pero sobre el tema de los finales. Una vez que hacemos el segundo parcial, ¿se rinde un final o cómo sería para cursar la contabilidad 2? ¿Podría ser o me equivoco? Sí, eso ya lo hemos comentado y te cuento. Ustedes van a rendir después del receso, debe ser la última semana de julio, el segundo parcial de la materia, práctico, ¿sí? El que si aprobaste el primero, seguís cursando, y aprobas el segundo, estás regular en la materia. Estar en condiciones de alumno regular, tenés 2 cuestiones. Primero, si estás regular, eso te habilita a que puedas cursar la correlativa que sigue, que es contabilidad 1. Y la segunda cuestión es que si estás regular, podés rendir el examen final, que va a ser en agosto, el primer llamado, va a tener en agosto, va a tener en septiembre, octubre, en diciembre, la podés rendir en la materia, y en ese caso, si estás regular, solamente rendís la parte teórica de la materia, que es todo lo que nosotros hemos visto al cabo de este cuatrimestre. Bien, perfecto. O sea, profe, sí, o sea, para ir entendiendo un poquito de usted, disculpe. Yo hice el recuperatorio, lo aprobé, gracias a Dios. Ahora voy al segundo, si lo apruebo, ya paso a contabilidad 1. Supongamos que aprobas el segundo parcial. Entonces, bien, si aprobas el segundo parcial, sí, quedas como alumno regular y se emite un acta de regularidad de todo lo que aprobaron. El hecho de que vos estés
como alumno regular en Introducción a la Contabilidad, te permite poder empezar a cursar Contabilidad 1. Si quedaste libre en Introducción a la Contabilidad, no vas a poder empezar a cursar Contabilidad 1. Perfecto. Eso es regularidad de la materia. O sea, todas las materias, eso lo dijimos, vas a tener que, en el plan de estudio, a medida que vas avanzando en el cursado de todas las materias, ahí vas a tener que ir viendo cuáles son los regímenes con relatividad. Entonces, terminas alumno regular. Si terminas el alumno regular, cuando sea el turno de agosto o el turno que decides rendir, te anotas para rendir en la materia como alumno regular. Alumno regular rindes solamente la parte teórica. Si no llegaras a aprobar el parcial y tampoco llegaras a aprobar el recuperatorio, quedas libre en la materia. Si quedas libre en Introducción a la Contabilidad, no podés cursar Contabilidad 1, pero sí podés rendir el examen final, que lo podés rendir en agosto. Ese examen final son 2 exámenes, cuando rendís libre. Primero uno que tenés que rendir la parte práctica, y si aprobas eso, pasás a la parte teórica. Bien, profe. Si aprobas eso, tenés aprobada la materia. Si llegas a ser así, si la llegaras a aprobar, ahí sí podés cursar Contabilidad 1. Caso contrario, no. Perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Verdad? ¿Dudas? Me pregunta, me fui arriba. Ayelén, preguntabas del ejercicio de la semana pasada. Dame un segundito, ya enseguida voy al foro y vemos si lo vamos viendo. Dame un minutito y lo vemos, ¿sí? Valentín, yo el examen final no ayudo a nadie, así cara de perro, pero mal, ponemos furia. Ustedes tienen que estudiar, voy a estudiar y aprobar lo que venga. Karen, me preguntabas en promoción el tema de el momento 0 y momento n, calculo que estás hablando de las variaciones patrimoniales, supongo, o la ecuación patrimonial dinámica. A modo de comentarios ahí, a ver, nosotros cuando analizamos la variación patrimonial y sacamos lo que llamamos la ecuación patrimonial dinámica, la sacamos desde el momento 0, del momento que vos empiezas, hasta el momento n, y sacamos una fórmula genérica. Pero esa fórmula genérica tiene un signo de sumatoria. Y ese signo de sumatoria es para sumar los movimientos que vos tienes, en el caso que sacamos en esa fórmula genérica, el movimiento que vos tienes entre el momento 0 al momento n. Pero yo puedo sacar ese movimiento en cualquiera. Yo puedo sacar cuál fue la variación entre el momento 4 y el 8, ponele, por ponerte un ejemplo. Eso sería entre el 4 y el 8. Entonces, el signo de sumatoria, vos sumarías los movimientos desde el momento 4 hasta el momento 8. Es simplemente, ¿cuál es la idea? 2 momentos del tiempo, cualquiera. 2 momentos del tiempo. Poner 0 y n es para no poner 1 y 5, o 2 y 8, o 15 y 20, es simplemente para marcarte los momentos. Entonces, cuando yo tengo la ecuación patrimonial dinámica con el signo de sumatoria, y si no pongo nada, es desde el inicio hasta el final. Y si no, pones el periodo que te corresponda, o el que vos crees, o el que te están pidiendo. Pero no es más que eso. Bien. Me preguntas, Silvana. Estoy leyendo, tienes regular contabilidad 2, plan 2013, contabilidad 1 se le venció, por eso estás cursando introducción. Cambiaste de plan. Cuando hacemos cambios de planes, los cambios de planes, las materias que tenés aprobada, en cualquier plan, hay que ver si esa materia está en el plan nuevo, y si no está en el plan nuevo, se hace lo que se llama un pedido de equivalencia. Equivalencia quiere decir que si yo aprobé una materia en un plan, y me paso a otro plan, hay que ver si esa materia sigue igual o si tiene otros contenidos, tenés que pedir un pedido de equivalencia para ver si está igual o eventualmente o no te la reconocen porque la materia cambió totalmente o quizás le faltan algunos puntos. Pero eso es para materia aprobada. Las regularidades no, esas no se pasan de plan a plan. Si vos quedaste regular, ya lo perdiste porque las materias son independientes. Materias aprobadas, sí, pero regulares no se transfiere la regularidad. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, Luciano, dime. Yo tenía una pregunta de que, ¿vieron el plan de cuentas? Sí. ¿No nos toman en el examen final que armemos un plan, digamos, que empecemos a numerar 1, 1, 1, 0, 0, así, ¿no? ¿No nos toman eso?
Si rindes examen libre en la parte práctica, sí podrían tomarte eso porque forman parte de la práctica. En la parte teórica no. En la parte teórica es más conceptual, no es para hacer ejercicio. Ah, ok. Gracias, profe. ¿No? ¿Dudas, consultas? Profe, Sí, Marcelo, dime. en la parte de balance de comprobación de sumas y saldos, ¿eso a qué se refería? ¿Era la parte final donde sumábamos todo del debe y del haber? Exacto. Nosotros, ¿cómo es la mecánica? Te hago la secuencia. Comprobante, lo registramos en el libro diario. El libro diario pone la cuenta deudora y la cuenta acreedora. Después, eso que vos pusiste en el libro diario con las cuentas deudoras o acreedoras, lo tenés que pasar a mayorizar. ¿Qué es el libro mayor? Cada objeto del libro mayor es una cuenta. Entonces, las mismas cuentas que vos pusiste en el libro diario, solamente que las tenés todas seguidas por operaciones y todas mezcladas las operaciones, cuando pasás al mayor, ahí el mayor vos tenés cuenta por cuenta. Entonces yo tengo, en el mayor, primero tendré la cuenta caja, todos los movimientos que tenés en el libro diario al debe en la cuenta caja van a estar ahí, y lo que tenés al haber van a estar al haber de la cuenta caja y por supuesto su saldo. Y así tengo todas las cuentas en el mayor. O sea que yo en el mayor no tengo asientos como en el libro diario del debe y haber, sino que en el mayor tengo las cuentas, el debe y el haber y el saldo de esa cuenta. Al final de un determinado periodo, yo lo que necesito es saber el listado de todas las cuentas de ese periodo, cuáles han sido todos los débitos de esa cuenta, cuáles han sido todos los créditos de esa cuenta y cuál es el saldo de esa cuenta. Eso que estamos haciendo, ese es el balance de suma y saldo. Es un resumen de todas las cuentas mayorizadas en un periodo de tiempo. Cuando digo resumen, es sacar todas esas cuentas ver cuánto es el total que tiene el debe en el mayor, cuánto es el total que tiene el haber en el mayor y cuál es el saldo. Sumas y para que te den saldos iguales debe haber. Eso es el balance de suma y saldo y con eso nosotros terminamos en esta materia. En realidad, lo que intentamos hacer en la materia es aprender la registración contable, aprender a hacer los asientos del libro diario, que cuenta va el debe y que cuenta va el haber, aprender a hacer la mayorización, que nosotros, ustedes, bueno, ahora porque están haciéndolo en la plataforma, pero cuando lo haces presencial y manual, hacer el libro diario, el libro mayor como una T, ahí va el nombre de la cuenta y vas poniendo qué cuenta, qué importe va el debe, qué va el haber. Y después de eso, nos resumes en lo que llamamos el balance de suma y saldo, que es ese listado. ¿Ok? Más o menos queda ahí. Sí, profe, gracias. ¿Dudas, consultas? Voy a abrir un minutito a la plataforma mientras van preguntando dudas. Podemos consultar. Voy a entrar a la plataforma un minutito. Por esa casualidad, profe, ¿usted tendría un parcial de año anterior del segundo parcial? ¿Parciales? Sí, como para practicar un poco o algo así. No los tengo. En teoría, lo que pasa es que lo hacemos en plataforma, quedan ahí y después los cierran. No tengo como para mostrártelos, pero mira, lo que es, a ver, dame un minutito, ¿dónde estoy acá? Lo que nosotros decimos todos los años, bueno, ahora porque lo estamos haciendo vía plataforma, pero cuando hacíamos el cursado de la materia era presencial, rendías tú, nos juntamos en los anfiteatros y se te entregaba la hojita para hacer el parcial y para contestar. Sí, me acuerdo. Y la hojita. Y lo que nosotros decimos es, por más que tengas vos la hojita de los parciales de los últimos 50 años, siempre vas a encontrar lo nuevo en el parcial. ¿Sabes cuál es el riesgo que corren cuando vos usás parciales años anteriores? Como que te dedicas a resolver, entre comillas, el parcial para hacer el ejercicio, pero te olvidas de lo conceptual. Y en esto lo clave es lo conceptual. Cuanto más claro tengas los conceptos, podés resolver lo que quieras, hayas o no hayas hecho el ejercicio. Eso es lo que es lo importante y es lo que te va a ayudar un montón en todas las contabilidades. Vos por ahí, yo tengo parcial de hace 2 años. Este lo sé, este no lo sé. Pero ¿qué pongo acá? ¿Cómo resuelvo? Ah, listo, ya lo entendí. Te va a servir medio relativo. Cuando vos tengas conceptual, y esto es para todas las contabilidades, cuanto más claro tengas los conceptos, podés relacionarlo y vincular con lo que quieras. Es importante esto que estamos comentando, el tema de no solamente hacer los ejercicios, pero la
parte conceptual que no te quede duda. Mientras, si no tenés duda de lo conceptual, lo que quieras puedes resolver. Eso es lo importante. A Bien. ver. Muchas gracias, profe. No, ustedes, dame un minuto. Foro. ¿Dónde andamos? Bueno, a ver, esta semana en el foro preguntamos algunas cuestiones y recibí la respuesta de Esmeralda Yelén Macaflor, recibí la respuesta de Mercedes Camila Guitián, recibí la respuesta de Osvaldo García Pastrana, recibí la respuesta de Rafael Gonzalo Aybar, Facundo Leonel Murillo y nadie más. Bueno, ¿qué pregunté? Repaso rápidamente el de esta semana, donde pueden haber quedado dudas. Estaba enfocada básicamente a lo que son los libros, ¿sí? Y la clasificación, esta pregunta excelente también, por eso en su momento dije, traten de hacer el ejercicio del foro, porque algunas preguntas del foro aparecen en los finales. Clasificación de los libros, relativamente simple, mientras vos tengas claro qué es un libro de primera entrada, qué es un libro de segunda entrada, qué es un libro principal, qué es un libro auxiliar desde el punto de vista de la clasificación, ahí no vas a tener problema. Ahí preguntaba, eso que recién comentamos, en el ejercicio del martes, era cuáles son al menos 4 errores de registración que no aparecen o no se detectan por el balance de sumas y saldo. Bueno, acá han puesto no hacerlo en asiento o hacerlo 2 veces, poner mala cuenta, sin deudor a acreedora o acreedora a deudora, tener malos importes, perfecto. Esos son los ejemplos en donde el balance suma y saldo no detecta. También lo dijimos que por supuesto esos errores lo detectas con otras técnicas, pero no con el balance suma y saldo, y eso lo vas a aprender en las otras contabilidades. Las formalidades, eso, Código Civil y Comercial, no hay problema. También preguntaba durante cuánto tiempo se deben guardar los libros. ¿Ustedes saben cuánto tiempo hay que guardar los libros de contabilidad? Son 10 años, 10 más. 10 años. 10 años. 10 años a partir del último registro que tengas hecho. Eso que está ahí, a veces en los exámenes finales te aparece esto así como lo estamos viendo. Durante cuánto tiempo hay que guardarlo. Esto también se conoce con la expresión jurídica, el plazo de prescripción de la información contenida en los libros, entonces el plazo por el cual los tenés que tener los libros guardados. Y ahí preguntaba, y eso lo pregunté recién, ¿por qué es necesario realizar la mayorización? Y un poco lo que comentamos recién, ¿sí? Es reagrupar las mismas operaciones del libro diario a los efectos de tener el movimiento de cada cuenta y luego sacar el resumen del movimiento de cada una de sus cuentas. Eso era el foro de esta semana. Y voy al de la semana pasada que me preguntaban en la semana pasada. A ver, yo voy tirando a ver si me van contestando, pero a ver, lo voy a pasar a ver si puedo compartir por pantalla. Veamos si puedo compartir. Juliano, duda es, yo pensaba que ya estaban en pánico. ¿Cómo si ya puedo? Juliano, ya tenés que estar en pánico desde 15 cuatrimestres, pero te tenés que andar comiendo las uñas del dedo izquierdo, del pie, por supuesto. En los finales, Agustino, a partir de agosto, ya eso es lo que dicen, en algún momento tenés que poner, buscar lo que se llama calendario académico. Eso te van a aparecer y ahí están los meses de examen de aquí en más. Cada vez que llega un examen tenés que empezar a ver cuáles son las fechas, qué materia va a rendir, cuáles son los plazos fundamentalmente para hacer la inscripción. Ojo con el tema de inscripción, que por ahí, que sí, que me inscribí, que no está en la planilla, no rendí, no hay forma de ir para un turno. Las primeras fechas serían a partir del 9, o sea que el 9, calculo que es el 9 de agosto estoy hablando. Normalmente nosotros rendimos los días martes de semana, pero bueno, eso recién cuando esté la fecha y van a saber cuándo es exactamente. Y creo que no están todavía las fechas aún.
Voy a pasar a compartir pantalla, a ver si puedo. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver? Sí, profe. Dice, ejercicio 1, colocar en los siguientes conceptos el nombre de la cuenta correspondiente. Por ejemplo, en el examen finalmente te hacemos este ejercicio para que pongas la cuenta, o al revés, te damos la cuenta y tenés que decir qué concepto pones en la cuenta. Lo que quiero ver, a ver. No puedo pensar que podía. Sí, bueno, acá dice nombre, los siguientes conceptos, el nombre de la cuenta correspondiente. Bueno, ya vuelvo a los nombres. Ah, esto sí. Este cuadrito, ya vuelvo al nombre. Quería mostrar este cuadrito. Este cuadrito es uno de los cuadros que, formas más, formas menos, aparecen en los exámenes finales. Quizás no para este formato, pero sí la idea. Esto es lo que llamamos análisis de cuenta. Acá que te damos distintos tipos de cuentas y te pide clasificación según su naturaleza, cuándo esta cuenta se coloca al debe, cuándo esa cuenta se coloca al haber y cuál es el saldo habitual de la cuenta. En estos ejercicios, los puntajes suelen ser altos y suelen ser bastante restrictivos el puntaje en el sentido de que perdés muchos puntos por errores. Supongamos que este ejercicio, como lo tenés en pantalla, supongamos que este ejercicio valga 20 puntos. 20 puntos es el 20% de tu nota del parcial. 20 puntos. Entonces el enunciado te dirá, bueno, analizar las siguientes cuentas indicando la clasificación según su naturaleza, puntaje 20 puntos. Error en clasificación por su naturaleza, 5 puntos menos. En los otros quizás 3. Si vos que 5 puntos menos, vos tenés 2 errores, ya tenés 10 puntos menos de entrada, ¿no? Pues por eso es importante el tema de la clasificación según su naturaleza. Y ahí tendrás que poner la clasificación de las cuentas según la naturaleza que tenemos, ya sabemos, ese cuadro conocido de la clasificación de las cuentas. Este era un caso puntual. Bueno, vuelvo arriba de las cuentas. Colocar en los siguientes conceptos el nombre de la cuenta correspondiente. Cheques comunes recibidos del cliente. ¿Qué cuenta? Decime si puedes abrir el micrófono, si no, para no salir de acá, si no tengo que volver Valores a depositar. Valor a depositar, perfecto. 2. Cheques diferidos de clientes. Valores a depositar diferidos. Bien, valores a depositar diferidos. Cupones de tarjeta de crédito por ventas realizadas. Cupones de tarjeta de crédito por ventas realizadas. ¿Qué se te ocurre? Deudores por tarjeta de crédito. Deudores por venta y tarjeta de crédito, o deudores por cupones por tarjeta de crédito o débito. Bien. Pagarés firmados por el saldo adeudado por una compra. Documentos a pagar. Documentos a pagar. Documento a pagar. ¿Hay otra cuenta parecida? Sí. ¿Hay otra cuenta parecida? Banco. Sí. No. Documentos a cobrar. No. Fíjate que pagar es firmado por una compra. Si es una compra, la tenés que pagar. Acá hay dos cuentas. O documentos a pagar, o la otra cuenta es obligaciones a pagar. Porque tiene que decir a pagar, ¿sí? Estás comprando. ¿Ok? Servicio de publicidad en páginas web. Publicidad. ¿Servicios? Varios. Podría. Acuérdate que en lo posible la palabra varios la puedes usar si no te queda otra, pero si puedes ponerle una cuenta específica, mejor. Sí la puedes usar, pero preferimos algo en específica. Y poner publicidad también estaría bien. Ahora sí. Publicidad, servicio de publicidad. Perfecto. 6. Importes liquidados a los empleados de la empresa por los servicios prestados. O sea, liquidar el sueldo. Tema de la contabilidad que sigue. Sueldos por dos. Sueldos y jornales. Sueldo y jornales, o con que pongas sueldo nada más, ya está. Que alcanza. Tenencia de acciones de una sociedad anónima con propósito de inversión.
¿A qué te suena? ¿Qué te parece? Plazo fijo, si dice inversión o no. No, pero no te nombra banco. Fíjate que acá no Ah, te bien. nombra banco, ¿sí? Bueno, esa no te voy a Pero, contestar porque esa la vamos a pero tomar en agosto. Opa, no. podríamos poner inversión en, ¿cómo se llaman esto? ¿A futuro? No, ese es otro tipo de inversión. Estas son acciones. Acciones. ¿Cómo se llaman eso, profe, cuando son un grupo de personas que ponen monto de plata y le invierten? Fondo común de inversión, Sí, había una sigla. FCI. Fondo común de inversión. Capaz que no sé si estás pensando en otras, o no, capaz que vos estás hablando de obligaciones negociables, ON. No había otro. No. Me falta uno. Bueno, te doy 5 minutos y a ver. Bueno, Acciones de una sociedad anónima con propósito de inversión. La cuenta se llama títulos y acciones. Cuando hay, a ver, fideicomiso. fideicomiso, ya te aclaro. En el, ¿cómo se llama? En el plan, en la plataforma hay un escrito, un material vinculado a cuentas, y en ese material vinculado a cuentas hay un plan de cuentas, y hay un listado de un montón de esas cuentas. Yo te diría que recorras todas las cuentas, porque te puede aparecer algo como esto, y si no tenés idea, no sé qué le vas a poner. La cuenta del punto, la punto 7 es vinculada a títulos y acciones, es la cuenta que puede representar esto. Títulos y acciones se llama. Cuando hablamos de títulos, nos estamos refiriendo a documentos en donde para vos es una inversión porque vos vas, entre comillas, comprado un préstamo con el objeto de que te devuelvan la plata, esa que vos estás entregando ese préstamo y pues te pagan un interés. Por eso la cuenta se llama títulos y acciones y eso es una inversión. Y eso es una inversión, ¿correcto? Me preguntabas de fideicomiso. Bueno, acá fideicomiso hay un montón de variedades o tipos de fideicomisos. Si eso lo que vos estás haciendo es con el propósito de inversión, sí, podría ser un fideicomiso. Pero en este caso es, al decir tenencia de acciones, es específico de la cuenta esta que te estoy diciendo, títulos y acciones. Hay otra cuenta, también dejar anotada ahí, que puede ser genérico, y la cuenta se llama valores mobiliarios. B larga en mobiliarios. Valores mobiliarios, cuenta más rara, pero está vinculado a esto mismo que son inversiones. Bien, 8. Equipo de calefacción del salón de ventas. Instalaciones, podría ser. Puede ser instalaciones, puede ser equipo de calefacción también, puede. 9. Servicio de asesoramiento del contador de la empresa. ¿Qué cuenta nos vamos a poner? Honorarios. Honorarios profesionales, si le quieres agregar, queda para ir más clarito. Honorarios profesionales está bueno. Ok, bien. 10. Impuesto inmobiliario correspondiente al local comercial. Acreedores no. Impuestos. Tasas. La cuenta se llama impuestos y tasas. Impuestos porque es todo tipo de impuestos nacionales, provinciales y municipales, y cuando se refiere a las tasas son las municipales. Por ejemplo, la tasa de limpieza o de barrido que solemos pagar cuando tienes un inmueble. 10. Los otros 10 que quedan ahí, eso te lo dejo como duda, cosa que lo estudies y después cuando vengamos a hacer ¿cómo se llama? El taller, ahí vuelve a aparecer. Porque si no, vos anotas todo esto, no, Nietzsche, vaya, estudie, sáquese la duda, o si no, venga con la duda al taller. Lo mismo que este ejercicio 3 es un ejercicio parecido a que tomamos un examen final. Después, tomaron captura de pantalla del ejercicio 3, captura de pantalla, y después vuelvo a las cuentas arriba para que tomen captura de pantalla de las cuentas que están faltando. Vuelvo acá. Ahí está. Esas 10 cuentas. Bien. Profe, ¿puede volver al cuadro, por favor? Ahí está. Ahí Sí, está. gracias. El ejemplito de esto lo vamos a ver cuando veamos el taller. Ahí vamos a ver, te doy una cuenta para ver estos movimientos. Acá
Lo clave es no equivocarse en la clasificación según su naturaleza. 2 o 3 errores acá y perdiste casi todo el ejercicio. En algunos casos pedimos un mínimo. Por ahí este ejercicio vale 20 puntos, pero si tenés más de 10 puntos de error, perdiste todo. O sea, por eso es importante el tema de cuenta, de saberlo, manejarlo y para que no tengamos sorpresitas cuando estemos en el final. Disculpe, profe, Profe, ¿puede ¿puedo guardar los volver? restos de los 20? ¿Cómo, perdón? De las 20 consignas, ¿puede poner un segundito? Sí. Gracias, profe. Vale, Ese. conectamos. La primera parte de eso también, profe. Si se puede. Pongo esto y lo corremos. Ahí estamos. Entonces, ojo que algunos de los ejemplitos que puedes tener acá, tenés por un montón de cosas. Imagínate la cantidad, por eso alguna vez dijimos, cuando vos salgas a la calle, andes por ahí, tenés que mirarlo desde el punto de vista contable, a dónde vas, qué nombre le pondrías a lo que sea que estés viendo vinculado a cualquier empresa o alguna organización, lo que sea. Acá tenés 10.000 cosas. Entonces todo eso te lo podemos poner acá, cosa de que vos lo identifiques para ver qué nombre le podías asignar en la contabilidad. Bueno, Disculpe, profe. dime. En el plan de cuenta que está en el PDF que está en la plataforma, digamos, están todas esas cuentas, son las que probablemente nos pueden llegar a tomar, digamos. ¿Son todas esas cuentas? ¿O hay más? ¿O hay que buscar No, más? acá eso es un modelo, tenés, acá te puede aparecer cuenta que no estén ahí, pero si vos por el nombre de la cuenta te vas a llegar a orientar a qué se refiere. No, ahí no están todas las cuentas, imposible. Para poner todas las cuentas tendríamos que describir miles de actividades y obviamente ahí es imposible que estén todas, ¿no? Ahí están la más genérica, pero vos, a ver, ¿cómo empezás con el tema sobre todo las cuentas vinculadas a activo y pasivo? Cuando vos cuando tengas el activo, los activos tienen un grupo, caja y banco, créditos, inversiones, viene de cambio, todos esos grupos tenés que saber qué incluye. Entonces dice, viene de cambios, o viene dedicados a la venta o que están en proceso de. Si vos tenés ese concepto y te doy 20 cuentas, vos te vas a orientar de esas cuáles pueden ser. Entonces, si vos tenés clarísimo cuáles son los grupos y qué va en cada grupo, las cuentas las puedes ir asociando. Yo creo que esa es la parte central, más allá de que la cuenta esté o no esté. ¿Sí? Profe, la mayoría de las cuentas están en la FIP, ¿no? O sea, todas. ¿Están dónde, perdón? La FIP, ¿no? ¿En dónde? En el AFIP, o así había dicho. Donde busquemos, había dicho. No sé si lo que recién preguntaba, no sé si está vinculado a mismo, lo que recién preguntaba el compañero, es que en la plataforma hay un artículo escrito ahí sobre cuentas y ahí hay un listado de cuentas al final, hay como un plan de cuentas y está un montón de cuentas. Ahí hay un montón de cuentas que las tenías que ver. El taller que están preguntando, antes de rendir el examen final, calculo que una semana antes, depende de la fecha, haremos un taller. Un taller es como venir a practicar cómo sería el examen final, para ver dónde se entra, cuál es los puntajes, qué tipo de ejercicio. Es como un simulacro de examen. Ese es el taller que estimo que va a ser una semana antes del examen final. ¿Sí? Lo pondremos en la plataforma, cosa de que se enteren y se inscriban para que podamos practicar. Profe, y para el segundo parcial habían hecho algo así como un simulacro también. ¿No sabes si para el segundo parcial van a hacer lo mismo? No lo creo, porque el primero era para ver la mecánica. El segundo parcial es operativamente lo mismo que el primero. Calculo que no, eso ya tendría que preguntarle al profe de práctica, pero calculo que no, porque ya lo tiene la mecánica. La mecánica que va a ser exactamente igual. Bueno, ¿estamos? ¿Dudas, preguntas? Bueno, hasta que llegamos. Parece que no. Parece que no. Terminamos el dictado de la materia.
Ha sido un gusto tenerlos así medio a la distancia, pero bueno, intentamos sobrellevar con el tema de la tecnología lo que es el dictado, pero también tiene sus ventajas, porque podemos a través de la tecnología, les puedo compartir otras cuestiones que quizás si hubiera sido presencial no se los hubiera podido mostrar, entonces tiene sus pros y sus contras. Así que estaremos. Yo voy a poner también en la clase de consulta, calculo, aparte del taller, o capaz que el mismo día del taller, haré un ejercicio que va a quedar abierto a consultas de lo que vamos viendo sobre el contenido de la materia. Por supuesto que para hacer la consulta, primero es necesario que ustedes vayan viendo y estudiando y ahí te vayan surgiendo las dudas. Ok. Bueno, estamos. Ha sido un gusto tenerlos. Espero que les vaya bien. Nos vemos en las clases de consulta en el foro y si no, espero tenerlos también en el próximo cuatrimestre con TV1. A full ahí. Suerte para todos. Estudien. Gracias, profe. Buen fin de. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. A ustedes. Chao. Que les vaya lindo. Suerte. Chao, chao. Gracias, profe.